Bueno, muy buenos días chicos. Este video que les estoy grabando pues corresponde al tema número 12 que tiene que ver con vectores. La idea de que veamos los vectores pues específicamente es porque ustedes saben que ya vimos y vamos a ver muchas magnitudes que son vectoriales. ¿Qué significa esto? Que se pueden representar a través del plano cartesiano, como ustedes pueden observar, por ejemplo, y pues aparte de eso, encontramos que tienen una dirección y tienen un módulo. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de la magnitud de velocidad, estamos hablando no solamente de un factor numérico, sino aparte de eso también estamos hablando de, eh, que tiene una dirección. ¿Sí? Entonces, ¿hacia qué dirección va, por ejemplo, el automóvil a cierta velocidad, a 5 kilómetros por hora? Si yo solamente, pues, doy como tal el sentido o la cantidad de la magnitud, pues, digamos que no estoy diciendo de manera completa las características que tienen que ver con este tipo de magnitud, ¿vale? Entonces, pues a partir de eso, por eso es importante que veamos qué tiene que ver con vectores. Esta página yo se las voy a pasar, de todas formas ustedes acá encuentran el link. Los vectores entonces vienen siendo un concepto geométrico y pues efectivamente, como yo les comentaba, se utiliza para representar las diferentes magnitudes físicas, ¿sí? En estas, pues es importante porque como nosotros estamos utilizando un plano cartesiano, recordemos que tenemos componentes en X y componentes en Y dentro de nuestro plano cartesiano, pues vamos a necesitar especificar el tamaño y la orientación, es decir, la dirección hacia donde va dirigida, o sea, hacia donde se dirige ese vector. ¿Sí? Aparte de eso, pues efectivamente esas flechas deben tener un sentido, entonces un sentido me lo va a indicar esta parte de la gráfica, me va a indicar el sentido, entonces en este caso pues es un sentido diagonal, pero enfocado hacia la parte superior. ¿Sí? Para poder indicar o verificar efectivamente los vectores, pues yo los voy a representar de acuerdo a la letra con la que se representa cada una pues, de las magnitudes que vayamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si se trabaja velocidad, sabemos que es con V y vamos a representar el vector colocando una flechita o una línea en la parte superior de la letra. ¿Sí? Así es que se representan como tal los vectores. Se coloca sobre su nombre y se dibuja una línea recta. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar que se puede representar a los vectores pues en el plano cartesiano con una línea que comienza en el origen, en este caso pues va a empezar en la coordenada de 0x y 0y, ¿sí? Y pues apunta a unas coordenadas diferentes según lo que pues me indica cada uno de los vectores. ¿Sí? Cada uno de los vectores tiene una componente en X y tiene una componente en Y, ¿sí? ¿Cómo determino yo esas componentes? Entonces acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, este vector y de acuerdo a los cuadritos tiene en X 1 y 2, esa vendría a ser la componente en X, entonces fíjense acá que es 2, positivo, ¿cierto? Y en Y también es 1 y 2, pero también es positivo. Entonces la representación, ¿cómo la voy a tener? Abro paréntesis 2 que me indica la X, coma 2 que me indica la de Y, cierro paréntesis. Esa vendría siendo la representación como tal del vector. Efectivamente, pues para poder trabajar con vectores, pues yo puedo realizar algunos cálculos si tengo, por ejemplo, como les muestra acá en esta gráfica, ¿sí? Si tengo dos vectores, pues puedo trabajar el ejercicio y puedo verificar cómo vendría siendo esa resultante. Hay dos maneras en las que se pueden sumar los vectores. Una es utilizando pues el método gráfico, que ya les voy a mostrar el ejemplo, y la otra es mediante la suma de las componentes o coordenadas de cada vector, que también ya les muestro cómo vendría siendo. Entonces, la primera que vendría siendo el método gráfico, la idea ¿cuál es? Aquí bueno, vamos a mirar acá el ejemplo que nos arroja. Entonces, si ustedes se fijan, inicialmente tenemos dos vectores. ¿Cuáles son los dos vectores?
este que está acá, ¿sí? Y este que está acá abajito con azul más clarito, ¿sí? ¿Qué me está indicando el método gráfico? ¿Sí? Entonces, miremos acá este recuadro. Dice, elige cualquiera de los vectores como inicio de la suma y el otro pues puede ser el que se le vaya a sumar, ¿vale? Traslado el otro vector sin cambiar su dirección y acomodo de tal modo que su punto de inicio coincida con el punto final del vector. La suma resultante será el vector que va desde el origen hasta el punto final del vector trasladado. En el ejemplo se muestra con color verde oscuro. Entonces, fíjense ustedes acá. Inicialmente, pues, ¿cuáles son los dos vectores que yo tenía? Pues voy a rayarles acá. Este primer vector con azul oscuro, pues es el vector que inicialmente teníamos. Entonces, si sacamos las componentes que tiene cada uno, pues para que vayamos haciendo como el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la componente en X? Siempre voy a sacar primero la de X. 1 y 2. Entonces, abro paréntesis y en X tengo 2, coma, y en Y 1 y 2. ¿Sí? Pero entonces aquí hay algo importante que yo tengo que tener, que la componente en X está en mi lado negativo. Entonces esto quiere decir que esta es menos 2. ¿Listo? Y la componente del otro vector pues vendría siendo, entonces lo mismo. Abro paréntesis. En X está en mi lado negativo, entonces ya sabemos que poniendo en negativa 1, ¿cierto? Y en Y también está en mi lado negativo, entonces recordemos que esta parte es positiva, esta parte de aquí también es positiva, esta parte de mi plano es negativa y esta también es negativa. ¿Listo? Entonces en este caso va a ser 2, mírenlo, 1 y 2 de mi componente en Y. Pero también es negativa, entonces tengo que ponerle el signo. ¿Listo? Ahora, ¿qué me está pidiendo? Que coja cualquiera de esos dos vectores y lo represente gráficamente sin cambiarle como tal ni la dirección, ni el tamaño, ni nada, y lo sume. ¿M? Pero ¿cómo lo voy a sumar? Entonces simplemente voy a trasladar este vector que está acá con azul clarito y lo voy a trasladar, pero colocando como punto de origen ya no el 0,0, sino la finalización del vector, del otro vector que yo quiero sumarle. ¿M? Entonces, digamos que este punto va a ser ahora mi 0,0. Y voy a pintar el mismo vector, este vector que me está pidiendo que pinte, que es menos 1, menos 2. Entonces me dice, en X es menos 1, entonces ya sabemos que va hacia el lado izquierdo, menos 1. Y en Y me dice que es menos 2, entonces es hacia abajo, 1 y 2. Listo. ¿Sí se fijan? Entonces aquí dibujo como tal, lo dibujo dentro de mi plano cartesiano, dibujo mi vector y me está diciendo que cuál va a ser el resultado, o sea, cuál va a ser la sumatoria a través de la gráfica. La sumatoria va a estar representada por el vector que yo vaya a dibujar desde el origen, es decir, desde acá, hasta el punto resultante anterior, es decir, a este que acabamos de pintar. ¿Sí? Y ahí voy a graficar, a colocar como tal mi vector. Y este vector pues va a ser el vector resultante, ¿sí? Eso quiere decir que entonces mi vector resultante, si yo lo coloco dentro de mis coordenadas, ¿qué tendría? En X, 1, 2 y 3, pero hacia el lado negativo, entonces va a ser menos 3, ¿verdad? Coma, y en Y, si ustedes se fijan, pues no tiene ninguna componente, entonces va a ser 0. ¿Sí? Ese sería mi vector como tal. ¿Listo? Ahora, si yo quiero hacer, este es el primer método, ¿no? El que hablábamos de la suma de la resultante del vector. El otro método, este es el método gráfico, como yo les mencionaba, y el otro método que podemos utilizar, pues, es el de la suma, ¿sí? Es decir, sumar mis dos vectores iniciales, ¿sí? De acuerdo a las coordenadas. Entonces, acá en calculadora, yo coloco mis coordenadas.
Entonces me dice que para el primer vector mis coordenadas, ¿cuáles son? En X voy a tener menos 2, entonces coloco acá menos 2, y en Y voy a tener 2 positivo. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la coordenada del otro vector? Recordemos que es el que se encuentra con azul clarito. Entonces es menos 1 en X y menos 2 en Y. ¿Sí? Entonces le digo que haga la suma y fíjense cuál es el resultado. Menos 3 y 0. ¿Sí? Que es efectivamente el mismo vector que me dio acá. ¿Vale? Entonces, de esa manera es que yo puedo realizar como tal el ejercicio. ¿Mm? O los ejercicios de la suma de vectores. ¿A qué voy con esto? A que ustedes la idea es que uno identifiquen que efectivamente cómo se pueden representar los diferentes vectores y para qué me sirve la representación. Y dos, pues cómo puedo hacer yo la sumatoria como tal de eso. Pues va a encontrar acá resultante. ¿Cuál fue mi vector resultante? Entonces el que está marcado con verde oscuro. En X tengo 1, 2 y 3, ¿cierto? Y en Y tengo que es 0, ¿cierto? Ah, ya sé por qué, porque recordemos que en X es negativo, por lo que está en mi lado negativo y no en mi lado positivo. Listo, ahora sí. ¿Listo? ¿Mm? Aquí puedo colocar la animación del resultante que efectivamente o que me va a mostrar acá el movimiento que se está generando. Entonces fíjense el punto rojo. ¿Listo? Listo, ahí vemos nuevamente la animación de cómo es que se genera como tal la suma a través de la suma de vectores, pero a través de la gráfica, o sea, el método gráfico. ¿No? Aquí en las coordenadas, pues efectivamente me está mostrando lo que nosotros sacamos hace un momento, las coordenadas de cada uno de estos vectores. ¿No? Bueno. Bueno, la idea entonces es que hagamos otro ejercicio para que ustedes puedan ver cómo vendría siendo. Digamos este, a ver. En este caso tenemos, vamos a hacerlo con los dos métodos. Entonces, inicialmente pues vamos a sacar las coordenadas. No las vamos a dejar mostrar por acá porque pues la idea es que las saquemos primero y luego sí verifiquemos. Entonces vamos a sacar las coordenadas del primer vector. ¿Sí? Entonces, este primer vector tiene coordenadas en X, tiene 1 y 2, entonces eso significa que es 2 es positivo, coma, y en Y igual, ¿no? 1 y 2. Listo, entonces eso quiere decir que en Y también es 2, positivo. ¿Sí? Y ahora mis coordenadas del otro vector, ¿cuál vendría siendo? Tengo en X menos 1, menos 2, coma, 1 positivo en Y. Esas son mis dos coordenadas. Entonces yo voy a verificar si efectivamente pues son las que acabamos de dibujar. Entonces fíjense, tenemos 2,2 y menos 2,1. Ya voy a borrar para que ustedes se den cuenta que sí es el número. Mire, 2,2. Listo. Entonces, a partir de eso, pues puedo realizar el método o la suma vectorial por dos métodos, recordemos. Entonces, utilizando la sumatoria de los vectores, les voy a colocar el del primero. Puede ser este, entonces, menos 2 y acá 1, ¿cierto? Y del otro vector que es 2,2. 2,2. Hago la sumatoria y me fijo, menos 2 más 2, ¿cuánto me queda? 0. Y 1 más 2 igual a 3. Entonces eso significa que mi componente del vector resultante va a quedar que en X no tiene y en Y va a quedar 3. ¿Sí? Entonces va a ser lo mismo. Si yo quisiera dibujar
cualquiera de los vectores, entonces, pues, ¿qué haría? Por ejemplo, vamos a dibujar el vector 2,2, pero se lo vamos a sumar a este otro vector, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, no sé si me deja hacer una línea. Ah, sí, sí me deja dibujar. Listo. Pero entonces primero voy a colocar, un segundito, voy a anotar los puntos. Entonces, el primero, voy a dibujar entonces este vector, el 2,2, se lo voy a dibujar al vector menos 2,1, ¿sí? Entonces, 2 en X me dice que es, arranco como si este fuera mi cero, ¿no? Este es mi cero. Listo. Voy a dibujar dos positivos en X, 1 y 2, ¿sí? Y voy a dibujar, entonces voy a colocarlo con un puntito chiquito, 2. Y en Y son otros dos, 1 y el otro 2 estaría acá arriba, pero espérenme, yo bajo la pantalla. Ya, aquí, ¿cierto? Entonces 2 y 2, 2,2. Entonces, eso significa que a partir de mi dibujo, eso significa que mi vector terminaría aquí, en este espacio de acá, ¿cierto? Entonces, pues ahora sí voy a dibujar yo mi vector. Arranco de este punto hasta este otro punto y lo dibujo. ¿Listo? Entonces, ahí recordemos que efectivamente, a ver si me deja hacer la flechita. Así. Listo. Entonces, este sería mi vector a nivel gráfico, que fue este mismo, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, tengo que dibujar ahora mi vector, pero resultante. Entonces, voy a hacer el dibujo del vector resultante, recordando que entonces el vector resultante va a ser ahora del punto de origen, es decir, de mi 0,0 al resultado que me dio hace un momento. Entonces, el punto final de la sumatoria de la gráfica. Entonces me doy cuenta que es desde este punto hasta el punto final. Entonces, este sería mi vector resultante, ¿cierto? Entonces, con ese vector resultante, eso significa que si yo voy a hacer, voy a colocar las coordenadas, entonces me fijo. En X no tiene ninguna componente. Como no tiene componente, es 0, ¿cierto? Y en Y tengo 1, 2 y 3 positivo. Entonces coloco 3. Y ese sería mi vector resultante, 0,3. Si ustedes se fijan, es el mismo que obtuvimos acá en esta parte. Entonces, a partir de eso, pues ya puedo determinar efectivamente la resultante como tal y la sumatoria a nivel gráfico y también utilizando pues el método de la sumatoria de las coordenadas, ¿vale? Entonces, ahora pues vamos a rectificar los valores. Entonces, podríamos darle acá y le colocamos la solución. Fíjense que fue lo que acabamos de hacer, igual. Y acá colocamos la resultante que nos dio, que fue esta, ¿no? 0,3. Animar resultante. Y ese sería como tal un movimiento. ¿Listo? Esto es, digamos que lo que tiene que ver con vectores. Pues la idea es que ustedes hagan el proceso del video, vean como tal, observen pues
lo que yo les coloqué dentro de la guía, realicen esas preguntas y pues que empecemos a mirar, ¿sí? Pueden hacer varios ejercicios efectivamente de lo que tenemos acá, ¿no? Y pues recuerden entonces que pueden utilizar esta página, me parece que es muy explicativa y que nos ayuda mucho a entender un poco con respecto a lo que tiene que ver con vectores y pues que ya son, ya que pues este tema digamos que es importante para que podamos entender a nivel de cantidad y a nivel de movimiento cada una de las magnitudes que nosotros trabajamos constantemente. ¿Sí? Entonces tener en cuenta que, por ejemplo, esto podría ser un vector de velocidad, ¿sí? De aceleración, ¿sí? Vectores que son, o magnitudes que son como tal vectoriales, ¿vale? Porque las magnitudes que son escalares, como por ejemplo el tiempo, pues digamos que no tiene el tiempo pues no tiene sentido si estamos hablando como de la dirección, ni sentido ni dirección dentro de un vector, ¿sí? Pues porque el tiempo siempre va a ser como tal en aumento lineal, pero en cambio la velocidad, la aceleración, pues no la vamos a tener de esta manera, la fuerza también, ¿listo? Pues eso era todo dentro de la explicación que les quería como mostrar el día de hoy. Espero que tengan un buen día y muchas gracias.